Dios les bendiga, pues nuevamente estamos aquí en su estación Radio Consentido, 96.9 FM. Y bien, pues Dios les bendiga a todos y a cada uno, ¿verdad?, que nos están escuchando y que nos pueden estar viendo a través de lo que son las redes sociales. Pues hoy vamos a seguir hablando de lo que ya por estos meses hemos estado tratando sobre lo que es la tanatología dentro de la iglesia. Así que pues vamos a tomarnos un espacio, un momento, usted que está ahí en su casa, ahí haciendo sus quehaceres, ¿verdad?, domésticos, que está ahí en su vehículo transportándose a sus trabajos o a algún lugar, ¿verdad? Pues ahí con mucho cuidado, ¿verdad? Ahorita parece que se van a soltar por ahí unas polvaderas, así que a manejar con precaución y pues vamos a seguir adelante. Así que pues me da gusto nuevamente estar con ustedes compartiendo este tema, ¿verdad? Que puede llegar a causar un poco de, pues no sé cómo, a veces que podemos pensar tantas cosas, ¿verdad? Con el solo hecho de escuchar esa palabra de tanatología, ¿verdad? Nos causa una cierta intriga de qué es, por qué significa o de qué nos está hablando. Dentro de la iglesia, pues se entiende, ¿verdad?, que tal vez es una palabra, una área o una disciplina. Nosotros decimos que es una disciplina que nos ayuda, ¿verdad?, lo que es formar redes de apoyo para lo que son unas pérdidas significativas que vivimos todos estamos propensos a tener pérdidas significativas, y precisamente la tanatología nos enseña a poder ser esa red de apoyo para los demás, aquellos que ya hemos vivido o pasado por ciertas situaciones o experiencias que nos han dejado, que tal vez nos han marcado, pero que el día de hoy podemos dar gracias a Dios porque pudimos salir adelante a pesar de la situación, de la adversidad que se vino a nuestra vida. Pues bien, vamos a seguir caminando, ¿verdad? Porque algo Dios tiene preparado para con nosotros. Pero cuando nosotros empezamos a tratar sobre lo que es esta disciplina, entonces vamos a ponerle así, es una disciplina que nos ayuda a entender y comprender lo que estamos viviendo o pasando, ¿verdad?, en este caminar. Pues vamos a hacer de bendición. Creo yo que a eso venimos, a dar de gracia de lo que de gracia ya hemos recibido. Y esta palabra de tanatología, que les digo, a veces nos causa una intriga o incertidumbre, ¿verdad?, de saber qué es, y como no la hemos encontrado o no la escuchamos en la Biblia, pues a veces decimos que esto, pues qué tiene que estar haciendo dentro de la iglesia, y a veces tenemos conceptos muy equivocados de lo que pudiera ser precisamente un apoyo para que nosotros sigamos adelante en este caminar que tenemos que llevar. Dios nos ha puesto aquí con un propósito, tenemos que cumplirlo, a terminar esa tarea con la cual Dios nos ha llamado, y pues a nosotros tal vez nos dio esta herramienta para poder ser de apoyo para las iglesias. Y decimos entonces que esta palabra de tanatología no viene en la Biblia, es cierto. Y tal vez por eso en algunas iglesias, hermanos, consiervos, tal vez no la aceptan, no quieren permitir la entrada a la iglesia de ella, ¿verdad? Pero al igual que la hermenéutica tampoco viene en la Biblia, que la homilética, que la exegética, no vienen en la Biblia, no aparecen esas palabras, ¿verdad? Bien que las aplicamos en la iglesia. Sí, el hecho de ser un escatólogo dentro de lo que es el caminar en Cristo, a pesar de que esa palabra, ¿verdad?, de escatología tampoco viene en la Biblia, nos esforzamos, luchamos, queremos, ¿verdad?, capacitarnos lo más que podemos para el servicio de Dios, y aún ¿a quién no le gustaría ser un doctor en divinidades, en escatología? ¿A quién no le gustaría, verdad, ser maestro de hermenéutica, ser un exégeta? Pero pregunto, ¿verdad? Es ahí donde yo también entonces pudiera preguntar, así como a mí me dicen, ¿y en qué parte de la Biblia viene la palabra tanatología? Yo también preguntaría, entonces, ¿en qué parte de la Biblia viene ser escatólogo? No hay, no la encontramos. Pero decía, me esfuerzo, y yo creo que cualquier pastor, cualquier líder, cualquier hermano le gustaría tener una licenciatura, una maestría, ¿qué digo una maestría? Un doctorado en escatología, y eso sí es muy bien aceptado.
aunque no entendemos a veces también el término de escatología, ¿verdad? Pero se oye muy bonito. Y la palabra tanatología, pues, se oye un poco perturbante, porque dice uno, bueno, vamos a definir lo que es esta palabra de tanatología, ¿sí? Que es una palabra compuesta por dos vocablos, tanatos, que es muerte, sí, y lo que es logos, que nos habla de un estudio. Y ahí es donde decimos, bueno, entonces estamos estudiando la muerte. O sea, ¿por qué venimos nosotros si lo que queremos es estudiar a Dios? Y aquí es donde también vamos a entrar en otro conflicto, porque decimos la teología, pues entonces teología tampoco debería de ser llevada o tratada. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos nosotros metiéndonos en conflictos al decir, bueno, a Dios no se le puede estudiar, a Dios no se le puede meter a un laboratorio y meterlo o llevarlo de una manera empirista para poder tratar o buscar o estudiar a Dios. Entonces, no podemos hacerlo. Entonces, estaremos metiéndonos un poco en conflictos por este tipo de conceptos que a veces no hemos alcanzado todavía a entender después de estos meses que ya hemos estado trabajando, que ya hemos estado llevando este tema, sí, a una de estas fechas, después ya de unos meses que tenemos, ¿verdad? Ya tratando esta disciplina, todavía seguimos con ese conflicto interno de decir, bueno, pero ¿por qué estudiar la muerte? Miren, la muerte es una simple separación, ¿sí? Es una separación. Y hablar de tanatología, pues la tanatología simple y sencillamente nos enseña a poderle encontrar sentido a la vida, encontrarle un rumbo. Así como el año tiene diversas estaciones, se acaba la primavera y viene el verano, y hay a personas que les encanta la primavera y tener que dejar la primavera para entrar al verano es difícil, o al que le gusta el otoño y entrar el invierno, así es la vida, tiene ciertos ciclos a los cuales tenemos que pasar, y cuando no entendemos o no aceptamos, vamos a vivir con conflictos toda la vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos una muerte, llevando esta palabra de muerte a una separación, vamos a entenderlo como una separación. ¿Qué quiero decir? Que la tanatología me enseña a sobrellevar todo tipo de pérdidas significativas que estoy viviendo. Ya lo hemos explicado por algunas semanas, por algunos meses, semana con semana hemos estado diciendo esto. Nosotros tenemos muchas pérdidas. Una pérdida, vamos a hablar de un plan o un deseo que teníamos, que no se concibió, no se llevó a cabo, algo que nos frustró. Esa es una pérdida, y tenemos que también tratarla, tenemos que trabajarla. Si no, simplemente nos vamos a caer en un estado de amargura, y después de la amargura viene el escarnio, y entonces sí, ya se va a convertir en algo incluso hasta patológico. Entonces, ¿qué tenemos que entender de todo esto? Vamos a hablar entonces de lo que es la tanatología bíblica, porque ya dijimos, la palabra tanatología no la vamos a encontrar en la Biblia, así como ninguna de las otras que dijimos, pero aún aquellas sí las llevamos y hasta las exigimos. Alguien que no sepa lo que es la hermenéutica, que no sepa lo que es la homilética, a veces decimos, no está bien o no está apto para predicar. ¿Por qué? Porque le faltan saber esas dos áreas. Pero igual, dijimos, no están en la Biblia, como tampoco lo está tanatología. Pero aquí la tanatología bíblica nos ayuda a entender y asimilar lo que es la voluntad de Dios, de por qué la soberanía de Dios viene a nuestra vida. Pero a veces no sabemos ni qué es la soberanía de Dios, ¿sí? A veces no entendemos ni qué es la soberanía. Y cuando no entendemos o no sabemos lo que es la soberanía de Dios, pues a veces empezamos con otros tipos de conceptos errados, equivocados, ¿sí? Y a veces el resultado de nuestras conductas, el resultado de mis acciones, de mis malas decisiones, para querer maquillar mi falta, mi pecado, mi falta de madurez, a veces yo me atrevo a decir que es la soberanía de Dios que permite que yo
yo haya pasado por esa situación, ¿sí? Entonces, la soberanía de Dios, ¿qué es? Es la interpretación de la divinidad de Dios dentro de lo que está en su autoridad, ¿sí? O como una autoridad divina. Ahora, vamos a entender esto. Esta autoridad que tiene Dios es porque Él es creador de todo y le otorga un poder ilimitado para estar, ser, crear y diseñar dentro de todo lo que está en sus planes perfectos. Eso es la voluntad de Dios, ¿sí? Y hay quien dice que a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Y hasta ahí nos quedamos. Bueno, es que yo no entiendo lo que Dios quiere para mi vida, yo simplemente lo obedezco. Pero también ahí dicen, ¿verdad?, que querer entender a Dios es pecado. Por eso digo, a veces empezamos a entrar en conflictos. Cuando yo digo, bueno, yo simplemente obedezco a Dios, aunque no entiendo lo que me está diciendo. Pero entonces, ¿qué relación o qué comunión tengo con Dios cuando no lo conozco? Simplemente lo obedezco. Así como fui esclavo del pecado, ahora ¿en qué me estoy convirtiendo? Sin conocer, cuando Él dice que ya ahora somos amigos, o sea, Él ya nos pone en otro lugar, ¿sí? Ahora, dice el profeta Jeremías en el capítulo 9, verso 24, dice, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué quiere decir esto entonces? Hay gente que le da gusto decir que tiene ciertas cosas, que se compró un auto, que se compró una casa, que tiene una cuenta en el banco, que tiene un título, o que tiene propiedades, o no sé, puede decir muchas cosas, sí. La gente a veces hace alusión de lo material, pero no de Dios, no de conocer a Dios. Y a Dios le interesa más que nosotros los conozcamos a Él, que nos enriquezcamos nosotros. Es como yo les he dicho siempre, a mí, y esto quiero que lo entendamos, porque no quiero que nos lleguemos a confundir aquí. Yo a veces digo, yo prefiero que mi hijo esté escrito en el libro de la vida y no que tenga la pared llena de títulos o diplomas, porque al final del día esos diplomas se van a quedar aquí en la tierra, mas su nombre escrito en el libro de la vida, ese va a marcar la diferencia. Pero a veces nosotros nos conformamos solamente con lo que podemos tener aquí en la tierra sin buscar lo que podemos llegar a tener como recompensa en el cielo, ¿sí? Ahora, la gente se admira de 4 cualidades de las demás personas, hablando de lo que es la sabiduría humana, ¿sí? Porque hay la sabiduría divina, pero bien, ellos quieren tener la sabiduría humana, el poder, o sea, el valor para poder obtener ciertas cosas, la misericordia y riqueza. Ahora, sin embargo, Dios establece como una prioridad para nosotros, ¿sí?, que nosotros tengamos un conocimiento de Él y una relación personal e íntima, ¿sí? Eso entonces refleja en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que buscamos ser rectos y justos delante de Él, ¿sí? Cuando nosotros no entendemos todo esto, cuando no hemos comprendido lo que es la soberanía de Dios y cuando no podemos o no alcanzamos a tener ese entendimiento de lo que Dios es, cómo es Él, o sea, todos esos atributos, ¿verdad?, que a Él lo marcan o lo hacen diferente a todas esas deidades que el hombre se ha creado, que se ha formado, de ahí entonces empieza a surgir lo que se le llama o se conoce por el ateísmo, que ese es el simple resultado de no entender a Dios, de no comprender a Dios, de no saber qué es lo que Dios quiere o qué plan tiene para nosotros, ¿sí? Mientras que la teología, ¿verdad?, pues nos enseña a conocer a Dios, aunque a veces es lo que mencionaba ahorita, decimos, es que ¿cómo podemos estudiar a Dios? A Dios no se le puede estudiar. Yo no puedo ponerlo en un tubo de ensayo y llevarlo a un laboratorio o meterlo al microscopio para saber de qué está formado Dios.
No, no, tampoco estamos hablando de esa manera. Estamos hablando de que Dios de cierta forma, o Dios, ¿verdad? En sí, tiene el control de nuestras vidas. Él sabe, sí, Él nos creó, Él es el único que sabe cuándo llegará o de qué manera llegará ese momento en que la muerte haga presencia delante de nosotros y sigamos el siguiente paso, ¿sí? Entonces, esa fecha, por más de que yo le busque o le saque la vuelta, va a llegar. ¿Cómo? No sé. Y ahí a veces es donde dentro de muchos lugares o de muchas iglesias no tocamos ese tema. No nos pareciera ser que le sacamos la vuelta, tenemos miedo a morir, pero más que a morir, a saber cómo vamos a morir. No tanto el morir ya, sino porque sabemos que vamos a morir, sino de qué manera o de cómo, cuál va a ser la forma en la que vamos a morir. Y creemos que por el hecho de que nosotros somos cristianos, el hecho de que caminamos, vivimos y estamos apasionados por la obra de Dios, el servicio a Dios, porque somos creyentes, incluso porque nacimos de nuevo, eso nos da el derecho o nos asegura tener una muerte tranquila. Vaya, quien no quisiera acostarse en la noche, descansar muy a gusto y de repente, pues simplemente terminar, sí, morir. Y en la mañana, pues, vaya, el que se despierte primero y se encuentre, ¿verdad? Ya con un cuerpo inerte, alguien que ya no está ahí, que solamente está un cuerpo frío, pues, ni modo, ya le tocaba a él. Mientras yo ya tuve una muerte tranquila, sin sufrimiento, según, y esto me garantiza el ser cristiano que voy a tener una muerte así. Claro que no, no. Nosotros no sabemos de qué manera vamos a morir, cómo vamos a morir, ¿sí? Pero vaya, todo esto es el resultado de a veces la manera en que conocimos a Dios o que se nos presentó el Evangelio a nuestra vida. Tal vez fuimos invitados a una campaña y se nos presentó un Evangelio el cual se nos enseñó y se nos advirtió y se nos dijo y se nos ofreció de que Jesucristo viene, cambia nuestras vidas, nos transforma nuestra vida. Claro que hace todo eso, sí, pero también se nos dice que al momento de recibir a Cristo, nuestra vida va a cambiar, ya no voy a sufrir, no voy a tener problemas, ya no voy a tener enfermedades, ya no voy a pasar por situaciones difíciles, ya no voy a pasar por sufrimientos, en fin. Y ahora yo creo que por el hecho de tener a Jesucristo, así como me dijo aquel día, aquel predicador, de que yo ya no iba a tener sufrimientos, mis negocios iban a acrecentar, la prosperidad económica iba a llegar, ya no iba a tener enfermedades o me iba a sanar, me lo aseguró. Yo acepto a Cristo sin el conocimiento de lo que es la soberanía de Dios. Ahora creo que yo no tengo por qué sufrir una muerte trágica. Pero decía, esto es un momento inevitable que tarde o temprano va a llegar a mi vida y que no puedo esconderme de ella. Y Dios es el único que sabe. O sea, yo no puedo decirle a Dios o darle una orden. ¿Sabes qué, Señor? Mira, yo quiero tener una muerte tranquila, o quiero morirme de esta manera, o quiero morirme de la otra. No, yo no tengo esa facultad. Dios es el único que determina cuándo, cómo, de qué manera, vamos a terminar nuestros días aquí en la tierra. En el libro de Job, capítulo 30, verso 22 al verso 23 dice: me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia, porque yo sé que me conduces a la muerte, a la casa determinada a todo viviente. ¿Qué me enseña? Que todos vamos para allá. Es un lugar al que tenemos que ir un día a rendir cuentas. Es un momento en el que vamos a tener que ser trasladados a la presencia de Dios. ¿Y qué va a suceder cuando pase esto? A veces pensamos que la muerte es el final de nuestra existencia, que yo dejo de existir al momento de que muero. Por eso hablábamos dentro de lo que es los tipos de duelos. ¿Cómo hacer cuando llega la aceptación? Después de las 4 etapas,
ahora ya viene la etapa y última, que es la aceptación. Decíamos, ¿cómo le voy a hacer o qué voy a hacer en ese entonces? Bien, aquí yo lo que me resta es honrar su memoria, honrar su memoria. Entonces, ¿dejo de existir? No, no dejo de existir. El cristiano no deja de existir con la muerte. La muerte no es el final de la existencia. Mire, dice en Eclesiastés capítulo 3:11, todo lo hiciste hermoso en su tiempo, y has puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea, pero desgraciadamente nosotros no tenemos ese tipo de capacidad de entender lo que Dios está haciendo con el hombre. No tenemos esa capacidad así como para poder decir, estoy entendiendo perfectamente lo que Dios está haciendo conmigo. ¿Sí? Todo ser humano tiene una conciencia y sabe, de cierta manera, entiende que hay algo después de la muerte, que hay algo que viene. Sí, es por eso que en todas las religiones buscan trascender, buscan pasar más allá de la muerte, buscan entender qué hay después. ¿Por qué? Porque no quieren quedarse solamente en esa etapa. Así como en todas las civilizaciones que coinciden que después de la muerte hay algo más. ¿Sí? Por eso es que los egipcios, cuando se hacían sus sepulturas, cuando se iba a enterrar a alguien, se le enterraba incluso hasta con los esclavos, se le enterraba con las mascotas, se le enterraba con alimentos, con joyas y no sé qué tantas cosas. ¿Por qué? Porque ellos creían que iban a trascender después de la muerte. Ellos entendían o creían, o había algo que les decía que había, después de morir, había algo más, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? En todos los lugares, en todas las culturas y civilizaciones, hay algo que les llama, hay algo en su interior que les está diciendo que viene después de la muerte algo diferente. Los judíos le llamaban el Seol, los romanos y los griegos le llamaban Hades. Aquí en México, los mexicas le llamaban Mictlán. Y es por eso que ellos hacían sacrificios. Comentábamos sobre los juegos de pelota que hacen lo que hacían los mayas. ¿Cómo era posible, verdad, que mientras ellos estaban haciendo ese juego de pelota y competían, verdad, entre equipos, al equipo que resultaba ser el ganador, cómo era posible que al capitán, vamos a decirlo así, al capitán de ese equipo, como premiación por haber ganado, lo sacrificaban a sus dioses? Y él con todo gusto entregaba su cuerpo para ser sacrificado, porque él entendía, había algo que le decía a él, que después de la muerte había una trascendencia. O sea, iba a llegar a un lugar, a donde no sé, tal vez ni ellos lo sabían, pero ellos, algo les llamaba, les decía que algo sucedía, ¿sí? Entonces, el hombre natural, vamos a entenderlo así, es el que no tiene una conciencia de Dios. Es el hombre tal cual nace con su naturaleza caída, ¿sí? Y por eso es que tiende a pecar. Aquí es donde quiero que entendamos esto. El que busca lo terrenal no busca lo eterno. Aquel que solamente se deleita con lo pasajero, con lo que el mundo lo está ofreciendo, ¿sí? Y como no entiende las cosas, o no entiende lo que hay después de la muerte, ¿sí? Él lo único que quiere, pues, es vivir, disfrutar lo que hay, ¿sí? Por eso ellos viven la vida a plenitud, disfrutando todo lo que tienen hasta que la muerte llegue, ¿sí? Porque para ellos la muerte es el final de todo, es la conclusión de su existencia. Pero cuando una persona está en Dios, va a entender o va a ver la vida
como una simple prueba, un examen. Así como cuando nosotros estamos en la escuela y entendemos, ¿no?, que cada bimestre viene un examen, no quiere decir que ese examen sea el examen final, o porque ya viene el examen, ya terminamos de cursar la carrera. No, hay muchos exámenes que vamos a tener que pasar antes de que venga el examen final. Entonces, la vida así la estamos viendo nosotros. Cada problema, cada situación, cada adversidad, vamos entendiendo la que son exámenes. Dice que Dios pone la prueba, pero también Él va poniendo la salida para que nosotros salgamos adelante, aprendiendo de Él y poder ser de bendición entonces para otros, ¿sí? Y aquí nosotros es donde tenemos un tiempo. Así como el jovencito dice, bueno, ¿para qué estudio? Al cabo el examen está muy fácil. No, yo tengo una mente de fotógrafo, yo nomás le doy una leída al libro y ya me grabé todas las respuestas. Bien, a veces nosotros así decimos o nos atrevemos a decir, bueno, pues yo ya acepté a Cristo, ya lo tengo en mi corazón, pues ¿para qué ir todos los días a la iglesia? ¿Para qué estar en todos los servicios? ¿Para qué salir a evangelizar? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué hacer tantas obras? No sé, muchas cosas que a veces vienen a nuestra mente. ¿Sí? O lo que hoy nos está sucediendo dentro de las congregaciones. Bueno, pues es que para qué ir a la iglesia si aún aquí en la casa yo puedo tener una relación, una comunión con Dios desde las transmisiones que se están haciendo en las iglesias y tantas predicaciones y programas que hay en el radio, en el internet y todo lo que hay ahorita. Bien, pues ¿para qué me arriesgo a ir a la iglesia y de que me vaya a contagiar? Al cabo yo tengo a Cristo, Cristo está en mí y Dios sabe y conoce mi corazón, que yo lo estoy buscando desde aquí, ¿sí? No se trata solamente de decir eso, no, es que Dios, así como nos hizo libres del pecado, Él quiere que sigamos ahora libres para Él, que le sirvamos a Él, ¿sí? Ahora, nosotros, claro, tenemos un libre albedrío, sí, para decidir, pero a veces creemos que esa libertad que Dios nos ha dado nos da de cierta forma, hemos convertido esa libertad en un libertinaje. Y caemos, ¿verdad?, en ese tipo de pensamientos o filosofías de decir, bueno, yo desde aquí, desde la casa, yo tengo mi relación personal con Dios, todos los caminos llegan a Dios, en fin, vamos empezando a hacer otras situaciones, ¿verdad?, que pareciera ser entonces que somos hombres naturales y no hombres o personas con Dios o en Dios, ¿sí? Cuando nosotros estamos entonces en el caminar o tenemos una relación constante con Dios, le servimos, le buscamos, le adoramos, en fin, estamos siempre tratando, ¿verdad?, de dar lo mejor de nosotros para Dios, vamos a ver entonces a la muerte no como el final de nuestra existencia, sino la vamos a ver como una recompensa. Por eso es tan importante. Aquí es donde yo he llegado y lo he comentado cuando he tenido la oportunidad y estoy trabajando en las escuelas. Antes de que se viniera esta pandemia, yo les llegué a ofrecer este tipo de charlas dentro de la escuela a los maestros, a los padres de familia, incluso alumnos. Y cuando yo les decía, ¿qué les parece si hacemos unas charlas sobre lo que es tanatología? Lo primero que a veces me decían es que aquí no es una funeraria, aquí es una escuela, aquí venimos a enseñar ciertas asignaturas. Pues precisamente la tanatología debería ser como una asignatura más dentro de lo que es la escuela. ¿Por qué? Porque dijimos, yo a la muerte, cuando estoy en Cristo, a la muerte la veo simplemente como la recompensa de todos los exámenes que hice a través de mi vida. Pero bien, me voy a separar, o sea, voy a morir. Muerte significa separación. Me voy a separar de mi familia, de mis seres queridos, de mis compañeros, de mis amistades. Voy a dejar todo por ir a la presencia de Dios. Esa es una separación. Pero cuando no lo entiendo así, cuando no lo comprendo así, es porque simplemente no he nacido de nuevo. Ahorita voy a explicar esto. Quiero decir entonces, para la persona
que es natural, al hombre natural, el hombre que vive conforme a su pecado, sus concupiscencias, el hombre que no tiene a Cristo, la muerte lo ve como lo más trágico, ¿sí? Y nosotros lo vemos como la recompensa. Y hacemos la analogía entonces, ¿verdad? El estudiante cada bimestre tiene exámenes, pero tiene que llegar un día en que se gradúa. Y en el momento de la graduación, después de estar con compañeros durante 2 o 3 o 4 o 5 años, no sé cuántos, hay algunos que han estado desde kinder, primaria, secundaria, incluso preparatoria. He conocido jóvenes que han estado juntos, un grupito de jóvenes durante todo, hasta que llegan a la universidad. Bien, cuando sucede esto hay una separación y aquí se vive un duelo. Por eso yo decía, es importante o se debería de trabajar esto dentro de las escuelas y dentro de las iglesias, así como en la escuela, estamos igual en la iglesia, no queremos hablar. O sea, me dicen, hermano, ¿cómo nos vamos a capacitar para hacer servicios funerarios? O sea, ¿ahora qué vamos a...? No me estoy refiriendo solamente para hacer servicios funerarios. Ahorita, después de estar dando ya muchas explicaciones de lo que es la tanatología, voy a tener que meterme en esta área para poder a ver si alcanzamos a entender un poco, ¿sí?, la importancia de lo que es hablar de esto dentro de la iglesia. Si yo pregunto en la iglesia, ¿cuál es la meta de todo cristiano? Y si yo me voy bajo el argumento de aquella campaña en la cual yo llegué un día y me dijeron, recibe a Cristo y tus problemas se terminan, se acaban las enfermedades, viene la prosperidad, vas a ser grande, vas a crecer, vas a ser un hombre poderoso, vas a tener riquezas, vas a tener todo lo que tú pidas, porque la palabra de Dios dice, pídeme y yo te daré por herencia a todas las naciones y con ellos los confines de la tierra. Me meto en áreas que ni me corresponden. Sí, pero bueno, aquel que lo habló, lo dijo y yo sin saberlo, así lo entendí y así me lo creí, y ahora yo creo que mi tarea en esta vida y mi meta como cristiano es crecer, ser poderoso, ser sabio, ser fuerte, tener muchas riquezas, tener un templo grandísimo lleno de gente. No, esa no es la meta del cristiano. Esa no es una meta materialista, no es una meta humanista, y peor aún, decíamos, no es una meta hedonista, que se ha metido, se ha filtrado dentro de las iglesias todo este tipo de filosofías. ¿Cuál es la meta de los cristianos? Dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 10, dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Esta va a ser la meta del cristiano. Esta va a ser la meta o debería ser la meta del cristiano. Compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Voy a leer estos mismos versículos en una Biblia parafraseada, que es la Biblia lenguaje sencillo. Y dice de esta manera en esta versión: porque todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Cristo, que es nuestro juez. Él juzgará lo que hicimos mientras vivíamos en este cuerpo y decidirá si merecemos que nos premie o nos castigue. Nosotros sabemos que hay que obedecer y adorar a Dios. Por eso tratamos de convencer a los demás para que crean en Él. Dios nos conoce muy bien y espero que también ustedes nos conozcan. Quiere decir entonces que la meta del cristiano, ¿sí?, debe de ser estar un día delante de Dios, no crecer o tener o buscar las cosas materiales, las cosas pasajeras, ¿sí? Bien, si yo busco de Dios, dice que busquemos primeramente de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura, ¿verdad? Bien, pero nosotros, de una manera sincera y con humildad, no con vanagloria,
Sí, es de la manera que tenemos que estar listos para presentarnos delante de Dios. Sí. Filipenses capítulo 1, verso 21, dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo lo mejor que le podía suceder precisamente era esto, morir. Pero morir por la causa de Cristo. Sí, no morir porque andaba metido en otras situaciones. Él se entregaba en el servicio de una manera total, íntegra. Él buscaba ser un cristiano verdaderamente comprometido con la obra de Dios. No andar jugando, no andar haciendo una cosa, andar haciendo otra, aparentar ser cristiano y no serlo. Él quería buscar que el día que Dios lo llamara a cuentas, lo encontrara haciendo su voluntad, haciendo lo que a él se le encomendó, a lo que fue llamado. Porque a veces nos entretenemos más en otras cosas que en hacer lo que Dios nos pidió que hagamos. Por eso es que le tenemos miedo a veces de la manera en que vamos a morir, no a morir, ¿sí? Y en la iglesia, repito nuevamente, a veces hablamos de tantas cosas menos de la muerte, hasta que no se nos presenta un funeral, hasta que no tenemos que hacer un servicio. Dentro de la iglesia es cuando hablamos de esto, mientras no se trata, mientras no se toca. Ahora, nosotros, para poder estar preparados para ese momento, tenemos, sí, que trabajar en unas áreas, restaurando precisamente todo nuestro ser para poder ser presentado delante de Dios. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que este versículo me está hablando de 3 elementos, sí, en los cuales yo tengo que tener mucho cuidado. Decía ahí, nuestro cuerpo, espíritu y alma. Y ahora quiero que entendamos esta parte. Ya nos queda poco tiempo, así que vamos nada más a concretar esto. Dice que nuestro cuerpo, espíritu y alma. Vamos a ver primeramente lo que es el cuerpo. El cuerpo es el contacto con el mundo. Dice la Biblia que fuimos tomados del polvo y polvo vamos a ser, o vamos a regresar al polvo. Eso simplemente es lo que es una materia que nos permite caminar, hacer, movernos, activarnos, pero es algo que simplemente va a regresar de donde fue tomado, ¿sí? Y a veces nosotros nos esforzamos tanto por tener un cuerpo atlético, presentable. Bueno, sí hay que cuidar de nuestra salud, no estoy diciendo que no lo hagamos, pero a veces nos preocupamos más por el cuerpo y descuidamos las otras áreas. Entonces, cuando dice que estemos irreprensibles en nuestro cuerpo, Dios nos va a pedir cuentas por nuestro cuerpo. Va a llegar y nos va a decir un día cuando nos presentemos ante el tribunal y tal vez nos va a decir, oye, pues a ti se te acabaron tus días muy temprano. Sí, pero es que me enfermé. ¿Y por qué te enfermaste? ¿No lo cuidaste? Anduviste haciendo cosas que no deberías de hacer. Expusiste tu cuerpo. ¿Y cuántos jovencitos ahorita aún, y me atrevería a decirlo así, y lo digo porque los he conocido, con conocimiento de causa me atrevo a decirlo así, jovencitos que se congregan en iglesias, hacen mal uso de su cuerpo, se atreven a andar en motocicletas a alta velocidad, en carros, jugando carreras, manejando de una manera muy desenfrenada, se van y se meten en lugares, hacen deportes extremos, o sea, sin ponerse a pensar. Yo sé que el joven, ¿verdad? Su corteza prefrontal todavía no está lo suficiente madura y todavía el freno no ha llegado a su vida, y nosotros como padres tenemos que estar haciendo esa función, ¿verdad? De ese freno, porque el hipotálamo aún todavía no ha madurado en ellos. Pues bueno, vamos a entender todavía tal vez esa parte, pero tenemos la responsabilidad nosotros de cuidar nuestros cuerpos y no exponerlos.
Sí, no exponerlos. Bueno, nos sucedió un accidente, es diferente. Es algo que nosotros no teníamos planeado o pensado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros deliberadamente hacemos mal uso de nuestro cuerpo? Un día Dios de esa manera también va a llamarnos a cuentas y nos va a decir: ¿qué pasó? Yo te entregué un cuerpo sano, no te di un cuerpo enfermo, y te lo di tan sano para que lo utilizaras en mi servicio, y nada que te lo acabaste haciendo lo que quisiste con él, conforme a tus gustos, placeres o concupiscencias incluso. El espíritu es el contacto con el Creador, es el soplo de vida. O sea, cuando se forma el hombre del polvo, dice que viene y sopla y da aliento de vida. Es lo que nos relaciona, lo que tenemos contacto con Dios. Entonces, también tenemos que ser irreprensibles en el espíritu. ¿Qué es esto entonces? Que a veces nosotros tomamos muy a la ligera las cosas de Dios. Por eso me atrevía yo a mencionar ahorita, en este tiempo de pandemias, ¿cuántos no están ausentes todavía en la iglesia? O sea, vamos en el camión, lleno el camión. Estamos en las segundas, llena las segundas. Vamos a las tiendas a comprar el mandado, está lleno. Pero a la iglesia no queremos ir porque tenemos miedo de contagiarnos. ¿Qué está pasando entonces con la iglesia? O sea, ¿qué está pasando con nosotros? No estamos alimentando nuestro cuerpo, nuestro espíritu, y decimos: no, es que yo me estoy alimentando aquí, yo estoy viendo una serie de predicaciones, o estoy escuchando unos cantos aquí en el internet, aquí en la radio, en la televisión, he comprado nuevos libros y me la paso leyéndola. Sí, está bien todo eso. Yo no quiero satanizarlo, ni quiero decir que están en pecado por estar. No, claro que no. Para eso están todos los medios de comunicación. Gracias a Dios que tenemos todos estos medios. Pero si tenemos vida, si tenemos fuerza, si tenemos salud, y con los debidos cuidados, ¿por qué no estamos queriendo asistir? Entonces, Dios también va a demandar y va a decir: bueno, ¿por qué no alimentaste tu espíritu? ¿Dónde está ese contacto? ¿Dónde estaba esa relación, esa comunión? No la dejamos de atender. Y por último, dice que el alma es el resultado de lo que fue una fusión, ¿sí?, de lo que vendría siendo el cuerpo y el espíritu. Y ahí entonces podemos encontrar la identidad que cada persona tiene. Ahí podemos encontrar el carácter, cómo una persona se define, cómo una persona, ¿verdad?, llega a tener cierto tipo de pensamientos, de emociones, de sentimientos, por qué toma ciertas decisiones. En esta área es en la que a nosotros nos corresponde trabajar, es en la que corresponde a nosotros seguir caminando y viviendo como estamos acostumbrados, o cambiar nuestra manera de ser, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿De qué manera estamos viviendo? Y es ahí entonces donde surgiría esa pregunta: ¿qué tan preparados entonces estamos para morir? ¿Estamos listos? Si Dios nos llamara hoy, si la muerte nos visitara el día de hoy, ahí en su casa, no tiene que salir, ahí en su casa, ahí donde está escuchando este sonido a través de esta estación de radio, ahí en su casa, sentado en ese sillón, manejando su vehículo, tal vez está trabajando, no sé en qué lugar esté, pero si usted está escuchando este estudio, o lo está viendo a través de las redes, ¿qué tan preparados pudiéramos decir que estamos como para recibir la muerte en este día, en este momento? Si Dios nos diera la oportunidad y escucháramos esa voz audible y me dijera: te quedan 2 minutos de vida, ¿estás preparado? ¿Qué tienes que hacer? ¿Lloraríamos desesperados? ¿Entraríamos en una crisis de ansiedad? ¿Qué haríamos cuando Dios nos ha estado hablando por mucho tiempo sobre qué nos depara? ¿Cuál es el resultado de nuestras acciones, de nuestro mal proceder? ¿Sí? Aquí en el alma es donde nosotros tenemos que trabajar. Así que la tanatología habla mucho, nos enseña mucho, ¿sí?, y deberíamos de tratar un poco de esforzarnos en comprenderlo para poder hacer la voluntad de Dios.
de ser de bendición para otros. La tanatología no es precisamente el tratar o trabajar con los muertos. Allá para Centroamérica, cuando uno habla de tanatología o los tanatólogos, son aquellos que se encargan de limpiar, de preparar los cuerpos en las funerarias para ser presentados en un féretro y que los familiares los vean de una manera presentable, de una manera no como fueron encontrados, que murieron trágicamente en un accidente. Vaya, ellos se encargan de ponerlos presentables, de bañarlos, de cambiarlos, en fin. Eso es un tanatólogo allá para Sudamérica. Pero nosotros dentro de la iglesia como un consejero tanatólogo podemos trabajar con las emociones, con el alma, saber cómo trabajar todo este tipo para canalizarlos y capitalizar todo este tipo de emociones y encontrarle un sentido a la vida y prepararnos precisamente para ese momento en que Dios nos llame a su presencia, ¿sí? Así que aunque no viene la palabra tanatología, como no tampoco lo está la escatología, ni está la exegética, ni la homilética, ni la hermenéutica, todo esto no está en la Biblia, pero aquellas sí las practicamos. Igual la tanatología deberíamos de darnos un momento, un espacio para estudiar un poco más allá y dar esos cuidados paliativos dentro de la iglesia que tanto hacen falta. Por eso las iglesias ahorita están sufriendo, están viviendo una crisis espiritual, hay una decadencia espiritual porque no hay un departamento. Tenemos el departamento infantil, el juvenil, el varonil, el femenil, el abuelil. Tenemos todo tipo de departamentos, pero no tenemos una área que se encarga de lo que son los cuidados paliativos en el área espiritual. Así que vamos a seguir atendiendo y seguir llevando esto. La próxima semana vamos a hablar precisamente cómo restaurar estas tres áreas, espíritu, cuerpo y alma. Primero Dios y nos concede la vida para estar aquí nuevamente, aquí en su estación de radio Consentido 96.9 FM y poder seguir adelante con este estudio, con esta disciplina que es la tanatología dentro de la iglesia, y poder seguir siendo de bendición. Así que mientras y tanto, pues nos despedimos, ¿verdad? En este día, siga disfrutando de este día con cuidado, ¿verdad? Por los vientos que se están anunciando, pronosticando, así que a manejar con cuidado, a estar ahí en casa, ¿verdad? Tranquilos, felices, conviviendo y atendiendo su trabajo, si así lo está haciendo, sin descuidar, ¿verdad? Una cosa de la otra. Así que nos despedimos entonces. Mi nombre es su amigo en Cristo, Omar Barraza, pastor del Templo Casa del Alfarero. Les estuvo aquí acompañando durante este tiempo, durante este espacio. Dios les bendiga, Dios les guarde y primero Dios nos vemos la próxima semana. Amén. Qué bonito es estar aquí para adorarte. Qué bonito es estar aquí para expresarte aquellas cosas que solo a ti puedo decirte, porque sé que solamente tú has de escucharme, mi amado Jesús, mi amado Jesús. Hay momentos que siento que no estás conmigo, pero con tu tierna voz me hablas al oído y me dices no temas, yo estoy contigo. Y Él te dice no temas, Él está contigo y yo estoy contigo.